Asturias ya había dado grandes músicos a la escena nacional, como Tino Casal o Ilegales, ambos casos música de gran calidad, pero que pusieron el foco de manera muy fugaz en Asturias. En los 80, la región atravesaba un periodo de reconversión industrial, afectando a los astilleros y al sector minero. Fueron años muy duros, con intensas luchas sindicales, a los que había que sumarle el impacto de la heroína. De este modo, Gijón pasó de ser una ciudad industrial a enfocarse en el sector servicios. El Festival de Cine y varios eventos culturales propiciaron el renacimiento cultural de la ciudad. Mientras que el grunge y el Britpop emergían a nivel global, una burbuja de música alternativa se formaba en el norte de España. El movimiento indie español de los 90 tuvo su foco principal en la ciudad de Gijón. La gran cantidad de música que afloró de esta ciudad la llevó a ganarse el sobrenombre de la Seattle de España. Y es que la semejanza entre Gijón y Seattle no es baladí. Ambas son ciudades aisladas del resto del país, con clima lluvioso y que sufrieron una fuerte reconversión. La etiqueta Xixón Sound se usaba para referirse a los grupos asturianos, más concretamente de Gijón, o en ocasiones de Oviedo. No sin cierta polémica, los grupos de la escena renegaban a encasillarse, pero la etiqueta sirvió para situar en el mapa a estas bandas. Al igual que ocurría con el Donosti Sound, era una escena heterogénea, pero podrían trazarse varias similitudes. Todos compartían gustos musicales análogos, como eran grupos ruidosos americanos e ingleses, con especial tendencia por el indie americano de Sonic Youth, Pixies o Husker Du como inspiración. Estilísticamente no eran idénticos, pero todos se englobaban dentro del indie rock, pasando de vertientes ruidosas y más experimentales al revival de los 60 o a corrientes cercanas al pop. Editaron principalmente en discográficas independientes, especialmente Subterfuge de Madrid apostó por el movimiento asturiano. Existía una gran conexión entre miembros de bandas diferentes, algunos de ellos formando parte de más de una agrupación. Por las influencias de las que bebían estos grupos, cantaban en inglés, algo que levanta ampollas incluso hoy en día. Es curioso como muchos de estos grupos tomaron sus nombres de canciones de las bandas que admiraban. Penélope Trip, en referencia a una canción de Felt, Manta Ray por una de los Pixies, y Eliminator Jr. es un tema de Sonic Youth. La figura de Paco Loco como productor y mentor del movimiento asturiano es un denominador común de muchas bandas y lo establecería como toda una institución del indie español. Con su sonido de rock alternativo, serían el estandarte del Xixón Sound, dando el pistoletazo de salida al movimiento. Fue el grupo con mayor éxito comercial de la escena, llevando el indie al escenario mainstream, con la inclusión del tema Chup Chup en la banda sonora de la película Historias de Cronen. La canción se convertiría en todo un himno generacional. La aparición de la banda en el largometraje y en un anuncio de Pepsi, además de su participación en grandes festivales españoles, son la constatación del buen estado en el que se encontraba la escena alternativa del momento. Fue uno de los grupos más prolíficos del Xixón Sound y uno de los más emblemáticos de la escena alternativa de los 90. Otro de los mayores exponentes del Xixón Sound. Sacaron 3 discos en su trayectoria, todos ellos en la década de los 90. Encarnan la vertiente más ruidosa y rabiosa de la escena, alternando con canciones más controladas y reflexivas, con temas que recuerdan a los grupos que les sirvieron de inspiración, sin esconder sus influencias. ¿Quién puede matar a un niño? Es su último disco. El título hace referencia a la mítica película de Narciso Ibáñez Serrador, un slasher ambientado en la España rural de los 70. Es un álbum que fluye a la perfección, sintetiza sus influencias y muestra todo el potencial de la banda, saltando del rock más agresivo al indie pop o a la bossa nova de un tema al otro del álbum. Sus melodías cautivadoras y sus pasajes desgarradores
conforman un disco que recompensa cada escucha y que mejora con el tiempo. Dejaron un legado inmaculado, de lo mejor que se hizo en la época en España. El grupo más experimental del movimiento, siendo aplaudidos por los fans y elogiados por la crítica. En la banda estaría Nacho Vegas por un tiempo, que posteriormente sería un gran cantautor español. Su carrera se prolongaría hasta bien entrados los 2000 y alcanzarían niveles elevados de madurez, explorando extensamente el post-rock, transitando por parajes innovadores. Grupo formado íntegramente por mujeres, decantándose por un pop sin pretensiones. La simplicidad de sus canciones recuerda al movimiento coetáneo Donosti Sound, más alejado del ruidoso ambiente de Gijón. Su disco Popemas las consagrarían como una de las propuestas más interesantes del indie español. Es recordado por ser el primer grupo de Nacho Vegas antes de ser integrante de Manta Ray. Su sonido sintetizaba capas ruidosas y distorsionadas con una sensibilidad diferenciada y un gran oído para melodías pop. Fue el grupo más enfocado en el punk de todos, aunque su estilo no se ciñe exclusivamente a esta etiqueta. Son recordados por sus frenéticos conciertos. En un periodo de efervescencia musical, como fue Gijón en los 90, se formaban y disolvían bandas constantemente. Es el caso de Yellowfin, banda paralela de Manta Ray, pero con una propuesta más descargada y con mayor espacio para la melodía. Se pensaba que iba a ser la promesa del indie español, pero su separación acaeció demasiado pronto. También había algunas bandas que traían de vuelta el sonido garajero y directo de los 60, casi creando una escena dentro de la escena. Destacaban por su predilección por un sonido retro, inspirado en bandas de los 60. Van evolucionando y acercándose a un sonido más personal conforme avanza la década. Me he informado y pienso hacer vudú. Reinterpretan canciones de sus influencias, de garaje y punk, creando un sonido más particular que bebía de bandas de los 60. Su música era un revival de los 60, con un estilo propio que los ha llevado por gran parte del globo y que ha consolidado una larga trayectoria. En su época, estos grupos apenas llegaban a vender varios miles de copias. La escasez de público alternativo conllevó que el movimiento no tuviera mayor repercusión y quedase anclado en los 90 como un oasis de música alternativa hecha en España. La juventud apasionada por la música, que busca pasarlo bien, al margen de los turbulentos tiempos, es una constante en la historia de la música. El Xixón Sound es un reflejo de distribución musical propia y de apoyo a una escena local de bandas emergentes que sin esa ayuda igual nunca habría llegado a consolidarse. Porque, ¿cuántas bandas buenas habrán existido en España que no hayan conseguido tener éxito por falta de apoyo?